Buenos días con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este evento protocolar organizado por la Escuela Nacional de Salud Pública sobre el tema preparación y respuesta frente a la viruela del mono. Vamos a invitar a nuestras autoridades presentes para dar unas palabras de bienvenida y invitamos al doctor Julio Ruiz Olano, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, del Ministerio de Salud. Adelante, doctor Julio Ruiz. Muy buenos días con todos, a todas las autoridades presentes, al doctor Carlos Enrique León Posada, director general de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud, a la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara, directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública. Al doctor Durán y al doctor Munaico, tengan ustedes muy buenos días, y a todo el público que está presente en este momento. A los 219 participantes de este evento sobre este webinar sobre la preparación de respuesta frente a la viruela del mono, organizado por la Escuela Nacional de Salud Pública. Para nosotros el CDC es importante que el capital humano se encuentre capacitado para este brote epidémico de viruela del mono que se está dando en países no endémicos. Y uno de los países no endémicos es el Perú. También para mencionarles que ya el doctor Munaico les hablará sobre los escenarios, pero para decirle que nosotros nos encontramos en un escenario 2, donde tenemos casos importados de países no endémicos de viruela del mono, y tenemos ya una transmisión comunitaria local localizada en algunos distritos de la capital, pero solamente son distritos o en 6 distritos de Lima Metropolitana. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes, que saquen provecho de este curso, y como siempre nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Escuela Nacional de Salud Pública y con todos ustedes. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio Ruiz Olano, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del CDC del Ministerio de Salud. A continuación vamos a dar paso al doctor Carlos Enrique León Posadas, director de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud del Perú. Adelante, doctor. Buenos días. Doctor Julio Ruiz Olano, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC del Ministerio de Salud. Doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara, directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctor Durán, doctor Munaico, funcionarios del Ministerio de Salud del Perú, servidores de las instituciones que nos vienen acompañando esta mañana en este gran evento sobre el webinar Preparación Respuesta frente a la viruela del mono. Para mí es un placer darles la bienvenida a esta reunión denominada Preparación y Respuesta frente a la viruela del mono, que pone énfasis en conocer el abordaje de esta enfermedad, por ser de interés internacional y nacional, y por la magnitud, por supuesto, y la velocidad del brote en los diversos países. Bueno, a finales de junio, a nivel mundial, pues se han notificado 1.600 casos confirmados y 1.500 sospechosos de viruela del mono en 39 países. 7 donde suele propagarse y 32 nuevos por la Organización Mundial de la Salud, el 2022. Esto a nosotros nos conlleva a reforzar los mecanismos de coordinación entre los países, ¿no? Reforzar la búsqueda activa de casos y la implementación de medidas que ayuden a poner
freno a la circulación del virus, intensificando la respuesta de los países afectados. Y es necesaria también la coordinación internacional para evitar su propagación. Por lo cual, en este espacio, vamos a resaltar las acciones más relevantes que vienen desarrollando desde el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, CDC, de nuestro Ministerio de Salud, en la actualización de dicho tema de interés para mejora del diseño de intervenciones y de accionar también, ¿no? Por el personal de salud en la gestión de los servicios de salud en el país. De esta manera, reitero la bienvenida a cada uno de ustedes en esta reunión y gracias por la invitación y que sea pues una mañana especial, de bastante agregado conocimientos y también, por supuesto, de que toquemos este tema porque ya cada día más la población tiene bastante preocupación y temor. Entonces es importante tomar acciones con ustedes, con los expertos en este tema de la viruela. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Enrique León Posadas, director de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud. Vamos a dar pase a nuestra directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública, a la doctora Leslie Elizabeth Sierra Guevara. Adelante, directora. Buenos días con todos. Quiero saludar al director general de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud. Buenos días al director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Bueno, yo quería pedirles las disculpas del caso, estoy saliendo de una reunión, pero no quería desaprovechar la oportunidad de poderles dar la bienvenida a todos ustedes, y porque vemos que nuevamente las enfermedades emergentes vuelven a desafiar las capacidades de preparación y respuesta de los países y al interior de ella de sus niveles subnacionales. En este nuevo desafío vemos que se hace presente la necesidad de una comunicación eficaz y de un conocimiento y capacidades sólidas de nuestros trabajadores de salud. Como estamos viendo a nivel mundial, el comportamiento de la viruela del mono no solo se trata de los procedimientos claros de la identificación y manejo, sino de comunicaciones en temas de habilidades blandas de consejería. El diseño que viene realizando justamente la escuela es que asume el reto de informar, vamos a educar, vamos a comunicar sobre el diagnóstico, tratamiento y vacunas a todos los trabajadores de salud. Y pronto vamos a abordar con las direcciones técnicas. En esta fase los brotes epidémicos sabemos que juegan un rol importante como es la dirección de VIH y la sociedad civil. Entonces, les doy la bienvenida a que podamos tener en esta mañana aportes de conocimiento de nuestros expertos que muy gustosamente van a poder informar sobre lo que venimos trabajando en el Ministerio de Salud. Que sea una mañana provechosa para todos ustedes, trabajadores, y que saquemos fuerza para seguir abordando y mejorando los servicios de salud. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestra directora general de la Escuela Nacional de Salud Pública, la doctora Leslie Sierra Guevara. A continuación vamos a presentar al doctor Salomón Durán Velasco. Él es médico de profesión, actualmente jefe del equipo de la DIGIEPS, investigador en enfermedades transmisibles con el NAMRU 6 y el INS con varias publicaciones en revistas internacionales. Damos pase al doctor Salomón Durán para su presentación sobre el tema cómo prevenir la transmisión comunitaria de la viruela del mono a nivel nacional. Adelante, doctor Salomón. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Salomón Durán. Actualmente trabajo en el equipo de la DIGIEPS y hemos elaborado y ha salido publicado hace pocos días la norma técnica nacional sobre prevención y manejo de la viruela del mono, que va a ser motivo de la exposición del día de hoy.
déjeme un momento poner mi presentación, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad sobre la prevención y manejo de los pacientes afectados por la viruela del mono. Y me estoy basando en la resolución ministerial 479-2022 MINSA. Esta resolución ministerial es clave que todos nosotros lo bajemos de internet, está ya disponible en PDF para que todos nosotros podamos tener esto en nuestras manos y poder pues actuar de acuerdo a lo que ha establecido el Ministerio de Salud para manejar esta enfermedad en la comunidad y a nuestros pacientes en los establecimientos de salud. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esta enfermedad debe ser reportada, y para esto tenemos la vigilancia epidemiológica. Entonces, el CDC ha publicado también recientemente una actualización de su alerta epidemiológica, que es la 016-2022, y donde establece cuál es el caso para efectos de la vigilancia epidemiológica. Entonces, es aquella persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo o lesiones de la piel y mucosas múltiples o aisladas en diferentes estadios y puede estar también en zona anogenital, que es una de las características de esta enfermedad viruela del mono. Además, tiene que tener síntomas generales, que generalmente es fiebre, cefalea, adenopatías, dolor de garganta, y que ha tenido contacto físico directo con alguna persona sospechosa o confirmada de esta enfermedad, o aquí hay que tener mucho atención, parejas sexuales múltiples o anónimas en los últimos 21 días. O en su defecto ha viajado a una zona de transmisión de viruela del mono. El criterio de exclusión estaría con aquellas enfermedades exantemáticas que tienen una explicación. Generalmente las enfermedades exantemáticas que pueden confundirse con esta enfermedad, por ejemplo, es varicela o la enfermedad de mano, pie y boca. Una de las cosas que tenemos que tener también claro para nosotros, el personal de salud que va a enfrentarse a esta epidemia, y seguramente va a haber algún caso en su consultorio, si es que yo soy médico de un consultorio que estoy haciendo en 1-4 o en un hospital, o 1-3, tengo que, además de establecer la sospecha o la probabilidad de que sea viruela del mono, tengo que clasificarlo según severidad. Entonces, en esta norma hemos establecido que los casos son leves, moderados o severos, de acuerdo a algunos parámetros que me parece, a ver si lo puedo simplificar. Uno, primero, es el número de lesiones. Ya se conoce de que mientras más lesiones en la piel existan, más posibilidad de severidad tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, un caso severo estaría determinado por más de 100 lesiones en piel. Un caso leve tendría menos de 10 lesiones en piel. La viruela del mono afecta a todo el organismo y puede provocar alteraciones en exámenes de laboratorio, como en el hemograma, en el recuento de plaquetas, en las transaminasas, en la creatinina y en la albúmina. Entonces, si yo tengo hasta 3 alteraciones de laboratorio, yo ya me puedo considerar un caso moderado. Y además, si yo tengo algún signo o síntoma de complicación, como alteración del sensorio, neumonía, sepsis, hipotensión, o compromiso ocular, lo podemos considerar como un caso severo. Entonces, en resumen, un caso leve es una persona que tiene menos de 10 o menos lesiones en piel,
no presenta alteraciones en exámenes de laboratorio, ni signos de ninguna complicación clínica, y un caso severo tendría complicaciones, signos de complicaciones, y un caso moderado, alteraciones en las pruebas de laboratorio. Una de las cosas que son claves para tratar de cortar la cadena de transmisión es el aislamiento de los pacientes. Este aislamiento puede ser domiciliario o hospitalario, como vamos a ver en la exposición. Pero en general, el aislamiento es la actividad en la cual le restringimos la movilidad a la persona fuera de su vivienda o del hospital, en el caso no podemos aislarlo en la vivienda, por un lapso de 21 días, que se cuentan a partir de la fecha de inicio de los síntomas o hasta la desaparición de las lesiones costrosas. Hay que recordar que la enfermedad sintomática dura aproximadamente 21 días, pero puede ser que dure más. Y hay que recordar que las costras pueden transmitir la enfermedad. Por esto es que tienen que desaparecer las costras para que nosotros podamos decir, este paciente ya no contagia, y por lo tanto podemos suspender el aislamiento. Entonces, recordemos, el aislamiento tiene que ser por lo menos por 3 semanas o más, de acuerdo a la duración, a la desaparición de las costras, y debe ser aislada toda persona con sospecha o probabilidad de tener viruela del mono. Y esta actividad es clave para cortar la cadena de transmisión. Y además, otra de las actividades que tenemos que hacer para cortar la cadena de transmisión es el censo y seguimiento de los contactos. Pero no es cualquier contacto. Felizmente, la viruela del mono no es fácilmente transmisible, es mucho menos transmisible que el COVID, por ejemplo. Entonces, para yo ser calificado como contacto, tengo que ser un contacto estrecho. ¿Qué significa esto de contacto estrecho? Por ejemplo, en viruela, la viruela humana, los que se contagiaban eran las personas que vivían dentro del domicilio de la persona afectada, o sea, la familia. Entonces, no era fácilmente transmisible, no era de que yo veía pasar a una persona o de repente en un ambiente estaba una persona con viruela y me contagiaba, como igual que en el COVID, ¿no? Sucede, si no hay la ventilación adecuada, yo me contagio con COVID. En este caso, no. El contacto tiene que ser estrecho, muy cercano. La definición que hemos puesto es aquella persona que ha estado a menos de 1 metro de distancia de un caso confirmado, sin equipo de protección personal. Generalmente son los convivientes, o sea, las personas que viven dentro del domicilio, el personal sanitario que ha atendido al paciente, o que haya tenido contacto directo con ropa de cama o fomites usados por un caso confirmado durante el periodo infeccioso. Recordemos de que en las lesiones de la piel está el virus, el líquido de la costra, de la pústula, y esto puede contaminar los objetos, por ejemplo, la ropa o la ropa de cama. Y por ejemplo, yo tengo a mi hermano en mi casa con sospecha de viruela o probabilidad de viruela del mono. Yo lo atiendo, le cambio su cama, y entonces allí me puedo contagiar. Relaciones sexuales con un caso probable confirmado. En este momento se está considerando de que esta actividad, relaciones sexuales, es lo más posible y obviamente es un contacto estrecho, y por lo tanto los casos que que se están identificando en el mundo es por esta vía. La OMS todavía no lo considera una enfermedad de transmisión sexual, pero se sabe que el contacto sexual es una de las actividades o una de las situaciones más importantes y con más riesgo de transmisión. Y por esto es una de las cosas que vamos a ver en la exposición, tenemos que tener especial énfasis. Todo caso que haya tocado lesiones de la piel o objetos contaminados sin guantes,
o heridas percutáneas, que esto puede ocurrir pues en una situación de manejo hospitalario. Una pregunta que están haciendo es si yo toco con la piel desnuda las heridas. ¿En qué momento me puedo contagiar? Lo que se dice es de que la piel indemne no puede, el virus no puede atravesar la piel en piel indemne. Para que atraviese a la piel, yo tengo que tener escoriaciones o heridas en la piel y a través de esas escoriaciones o heridas en la piel, el virus ingresa. Claro, pero yo no sé si tengo escoriaciones o heridas en la piel. Puedo ser un trabajador de salud que continuamente me estoy lavando las manos, eso puede provocar un eczema y ese eczema provocar pequeñas lesiones en piel y si yo toco con mano desnuda o con piel desnuda una lesión, me contagio. Por esto, una de las medidas básicas de prevención para trabajadores de salud o para la familia que atiende al paciente es el uso de guantes. Como les mencioné, no solamente es identificar y hacer el censo de contactos, también tenemos que hacer vigilancia de contactos, es decir, a los contactos estrechos que hemos identificado hay que realizarle seguimiento durante 21 días a partir del último día de contacto con el caso y si aparece un síntoma, generalmente esta enfermedad empieza con fiebre y malestar, ese contacto se convierte en caso y debe ser aislado. Entonces, para darle un poco de contexto a esto, ¿cuál es el modo de transmisión? ¿Cómo se transmite viruela del mono? Una de las principales vías de transmisión es el contacto directo con las secreciones infectadas, con la piel no íntegra o la mucosa. Es por esto, de la mucosa, que las relaciones sexuales son un mecanismo de transmisión importante, ¿no? Puede ser de que el caso tenga lesiones en la zona genital, tiene relaciones sexuales y hay contacto con la mucosa de su pareja y se contagia de esta forma. También puede transmitirse por las gotas respiratorias grandes, porque la persona enferma tiene virus en la mucosa nasal, básicamente, y esta persona al estornudar, etcétera, se van a producir gotas que casualmente pueden contaminar a los objetos o pueden alcanzar a la persona que está muy cerca, a menos de 2 metros de distancia, y tener contacto con sus ojos, su boca, etcétera, y a través de eso transmitirse, pero que esta vía no es muy eficiente, como comprenderán, ¿no? Es el contacto directo con secreciones infectadas la vía más eficiente. Existe también la posibilidad de transmisión aérea, porque si esta persona está estornudando, etcétera, pueden producirse gotas muy pequeñas y en un ambiente cerrado, sin ventilación, pueden producirse gotas pequeñísimas que quedan flotando en el aire y de esta manera contagiar. Pero bueno, el contacto directo probablemente es la vía de transmisión más eficaz y la que está sucediendo en la comunidad en este momento. Y si sabemos que esta es la vía más eficaz, ya nos imaginamos cuáles son los mecanismos de prevención más claros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a exponer en esta a continuación? Todos los casos en investigación o confirmados deben permanecer aislados y en observación estrecha por los equipos de profesionales de salud de los establecimientos de salud. ¿Cuál es el curso clínico de la enfermedad? ¿Y en qué momento la persona contagia?
que es lo que nosotros debemos tener más o menos claro para entender cómo podemos cortar la cadena de transmisión. El periodo de incubación generalmente son 5 a 7 días, pero puede ser tan largo como 21 días. Entonces, esta cifra 21 días es clave para saber cuánto tiempo vamos a vigilar a los contactos. Si sabemos que lo máximo de incubación es 21 días, entonces yo debería observar, pecar por exceso, y observar al contacto por 21 días por si aparecieran síntomas. En esta fase de incubación no hay transmisión. Por lo tanto, a diferencia de otras enfermedades, como por ejemplo el COVID, yo no tengo la necesidad de poner en cuarentena al contacto, porque la transmisión solamente ocurre cuando empiezan los síntomas, empieza la fase prodrómica. Entonces, como voy a explicar, no es necesario que yo ponga en cuarentena los contactos, pero sí es necesario que yo haga una vigilancia estrecha de los contactos para saber en qué momento aparecen los síntomas y en ese momento aislar. La fase prodrómica aparece, generalmente es de dura unos 2 o 3 días, o como máximo 5 días. El paciente empieza a tener fiebre, cefalea, mialgias, fatiga y adenopatías. Las adenopatías caracterizan esta enfermedad. Las adenopatías pueden ser cervicales, inguinales, axilares, y son dolorosas en algunas situaciones. En esta fase puede haber transmisión. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué si no hay todavía lesiones en piel? Pero el virus está presente en la mucosa nasal. Entonces, la persona al estornudar o al hablar puede expulsar gotas de secreciones y contagiar a las personas sanas. Entonces, esta fase prodrómica ya es contagiosa. Por esto es que al paciente se le recomienda usar una mascarilla simple. ¿Por qué? Porque la mascarilla simple lo que hace es que cuando esta persona habla o estornuda, las pequeñas gotitas van a quedar pegadas a la mascarilla y no se van a aerolizar, no se van a dispersar. Entonces, este es el motivo por el cual una medida de prevención es que el paciente use mascarilla. Recordemos que los últimos casos, algunos de los casos que se han identificado acá en el Perú, no han sido identificados por las lesiones en la piel, sino por el PCR de la nasofaringe. Entonces, le han hecho un hisopado en la nasofaringe y en esa secreción han identificado el virus. Esto lo digo para recordarles siempre de que la persona contagia también a través de las secreciones de la mucosa nasal. Y luego de que han transcurrido estos 2 o 5 días, empieza la fase eruptiva. La lesión aparece como una mácula que se convierte en pápula, vesícula, pústula y termina en costra. Una característica de esta enfermedad es que todas las lesiones avanzan de manera similar. A diferencia de varicela, donde uno puede ver costra pegado a una vesícula o a una pústula, etc. Generalmente inicia en la cara y en la zona genital y luego se dispersa a los brazos, incluso puede tomar palmas y plantas de los pies. Pueden ser muy poquitas lesiones y cuando son pocas la enfermedad va bien, o pueden ser muchísimas y el número de lesiones, como les he mencionado, tiene que ver también con su gravedad.
¿Cuáles serían entonces las medidas preventivas comunitarias? Que es la pregunta que nos han hecho, que queremos responder el día de hoy. Yo creo que la más importante es la identificación rápida de los casos y que las personas conozcan los síntomas de esta enfermedad y que hagan aislamiento o autoaislamiento ante la presencia de lesiones sospechosas y acudir al establecimiento de salud más cercano. Este es el mensaje que debemos dar. Pero esto de acá, el aislamiento, el reconocimiento rápido de los síntomas, etcétera, tenemos que hacerlo, como vamos a ver, en poblaciones más que vulnerables. Yo creo que la palabra correcta sería poblaciones en riesgo. Además, a la comunidad, lo que tenemos que decirle es que no se acerquen pues a una persona que tiene o no toquen las lesiones de una persona que tiene este tipo de lesiones dérmicas con su mano desnuda, y si lo hacen, tienen que lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol. ¿Quiénes serían las poblaciones que están en riesgo en este momento de la epidemia? Serían aquellas personas, como por ejemplo, los HCH, o sea, los hombres que tienen sexo con otros hombres. Se ha encontrado en el mundo de que casi el 70% de los casos, por ejemplo, en Inglaterra, son de esta comunidad, de esta población. Los trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales también. Y la epidemia en este momento está circulando en este grupo poblacional. Entonces, nosotros como medida de prevención debemos acercarnos a este grupo poblacional. Existe una experiencia bastante grande en el Ministerio de Salud en el manejo y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, la prevención de la sífilis, etc. Entonces, del VIH también. Tenemos consultorios de ITS en nuestros establecimientos de salud, en los hospitales. Hay médicos infectólogos y equipos que tienen una experiencia de bastantes años en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y que tienen también experiencia en la intervención en estos grupos. Por ejemplo, tienen pares o promotores de salud, que en este caso se llaman pares, que acuden a puntos de reunión, puntos de encuentro, como por ejemplo bares, etcétera, y pueden hacer promoción y prevención e identificación de casos y llevarlos pues a los establecimientos de salud. Entonces, esta es una actividad que tiene que realizarse con bastante énfasis en este momento, y creo que es importante para que podamos cortar la cadena de transmisión, porque nos va a permitir identificar rápidamente los casos, identificar los contactos y cortar la cadena, que es lo que queremos lograr, para que esta epidemia no se extienda. Entonces, las actividades de promoción de las medidas preventivas citadas deben realizarse en espacios físicos como bares, discotecas, entre otros, y también espacios virtuales como redes sociales de encuentro o aplicativos de encuentro que utiliza algún sector de la población. Entonces, nuestra actividad de prevención, si bien es cierto, tiene que dirigirse a la comunidad en general, pero también en ese momento debemos dar bastante énfasis en la prevención en poblaciones en riesgo. Debemos hacerlo con bastante cuidado, porque la OMS lo que está buscando es no hacer de que exista discriminación. Y con mi cepilladito. Si nosotros decimos de que esta enfermedad
es una enfermedad de aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales o de HSH o de trabajadoras sexuales, nosotros podemos provocar el efecto inverso de hacer de que se discrimine y no podamos hacer actividades de prevención de manera adecuada y la identificación de contactos. Por esto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos dirigimos a la comunidad con respecto a esto, pero ya se sabe pues de que existen grupos de riesgo en donde está circulando viruela del mono con mucho y tienen más riesgo de contraer esta enfermedad. Cuando tengamos un caso en aislamiento domiciliario, ¿qué le debemos decir a la familia? ¿Qué medida preventiva debemos decir a la familia? Le decimos, bueno, aíslate en tu casa, pero ¿qué recomendaciones debemos darle a la familia para evitar que la familia se contagie? Lo primero es de que el domicilio donde se va a aislar el paciente debe tener condiciones adecuadas, o sea, por lo menos una habitación individual. Si no lo tiene, mejor es hospitalizar al paciente. Los convivientes deben evitar en lo posible el contacto con el caso y limitar las visitas a los imprescindibles, o sea, el paciente debe estar aislado y solamente en lo posible una persona nada más debe atenderla para llevarle su comida, cambiarle su ropa de cama, etc. Las mascotas deben ser excluidas del entorno del caso. Hay que recordar que esto es una zoonosis, por lo tanto los animales son susceptibles. Se recomienda que las lesiones estén cubiertas porque sabemos de que el virus está en las lesiones, en las costras, en el líquido de la vesícula o en la pus de la pústula. El caso de sospechoso debe usar mascarilla, ya les dije por qué. No abandonar el domicilio, excepto cuando vaya a tener atención médica, y si lo hace, no utilizar transporte público, ¿no? Porque va a contaminar el transporte y a las personas que estén cerca a él. De no tener condiciones de aislamiento domiciliario, la persona debería ser hospitalizada. ¿Qué medidas de control de los ambientes y los objetos debe tener la familia? Y esto también está dirigido a los centros hospitalarios. La ropa o ropa de cama se puede lavar en una lavadora estándar, de preferencia con agua caliente y abundante detergente. Si no tengo lavadora y lo voy a lavar a mano, debe ser previamente remojado en agua caliente a 60 grados, con abundante detergente, y usando guantes de lavado de ropa, ¿no? Para evitar tocar directamente los fomites o las secreciones que pueden estar impregnadas en la ropa de cama o en la ropa. Se puede agregar lejía de no contar con agua caliente y se debe tener cuidado al manipular la ropa para evitar el contacto directo. Es mejor hacerlo con guantes, ¿no es cierto? Porque la ropa de cama y la ropa va a estar contaminada con secreciones. O sea, si yo soy, por ejemplo, de la familia y soy la mamá que voy a atender a mi hijo, ¿no? Voy a cambiarle su ropa de cama, debo hacerlo con guantes. De preferencia, guantes de lavar ropa, ¿no? Porque no vamos a estar diciéndole a la familia que compre los guantes descartables de uso médico. La ropa utilizada no debe sacudirse, porque recuerden de que en las costras está el virus y por lo tanto puede quedar flotando pequeñas partículas y de esta manera contagiarse el resto de la familia. Tampoco la ropa puede lavarse con el resto de la ropa de los otros habitantes de la casa, mejor tenerlo por separado en una bolsa y remojarlo previamente con agua caliente o con lejía y lavarlo con lavadora o a mano. Debe utilizarse de preferencia platos y cubiertos descartables, ¿no? De no tener eso, debemos tener en todo caso pues platos exclusivos para la persona que está en aislamiento
Y a la hora de lavarlo, no lavarlo junto con el resto de la vajilla, sino lavarlo pues de manera separada, de preferencia con agua caliente o con echarle abundante jabón o detergente o también con una solución de cloro. Las superficies y objetos contaminados, o sea, con un pañito, yo puedo pasarle, ¿no? Todos los días una solución en 1 en 100 de lejía de uso doméstico para desinfectar los objetos, las puertas, etcétera, el baño, etcétera, o cosas que han sido contaminadas por el caso probable o confirmado. Entonces, esto debemos enseñar a la familia para evitar, pues, que el resto de la familia se contagie del paciente que está con viruela del mono. Si nosotros vemos de que la familia no puede tomar todas estas actividades de manera adecuada, entonces mejor aislar al paciente, como les digo, en un centro hospitalario. En la norma, nosotros hemos establecido de que todos los hospitales del país deben contar con ambientes de aislamiento y hospitalización. Entonces, esta epidemia se va a extender. No es posible de que solamente 1 o 2 hospitales o 4 o 5 tengan capacidad, sino todos los hospitales del país deben tener capacidad de aislamiento de estos casos. Pero nosotros vamos a decirle al paciente, aíslate en tu domicilio, pero eso no significa que los dejemos abandonado al paciente. Debe haber seguimiento. Cada 24 o 48 horas, el seguimiento puede ser remoto o presencial, y lo que debemos hacer durante el seguimiento es interrogar al paciente de cómo está llevando a cabo, si han aparecido signos de alarma o complicaciones, y además interrogar si es que está llevando a cabo todas las medidas preventivas que le hemos recomendado. Si vemos que no es así, o si presentó algún signo de alarma o complicación, hospitalizamos al paciente. Entonces, los establecimientos de salud deben tener equipos de seguimiento. El seguimiento, como les digo, no es necesario que sea presencial. Puede ser también remoto, pero debe garantizarse que la persona sea seguida durante su aislamiento. Para esto, los establecimientos de salud que diagnosticaron el caso deben tener equipos. Se ha discutido quién lo va a hacer. Hay 2 posibilidades, porque hablar de, bueno, que hagan el seguimiento, pero ¿quién pues dentro del establecimiento? ¿No? Es lo que me preguntan. Entonces, podrían ser los equipos, si tenemos un servicio de ITS, ellos tienen equipos de seguimiento, o también los equipos de intervención integral que están para COVID, pero podrían también ser entrenados para realizar este seguimiento. Las brigadas que salen a hacer seguimiento deben tener equipos de protección personal adecuados. ¿En qué consiste este equipo? Son respiradores N95, mandilón descartable, lentes de protección ocular y guantes limpios descartables. En este caso, los guantes limpios descartables son claves, ¿no? Porque ya les mencioné de que si vamos a tocar al paciente, debemos hacerlo siempre con guantes. No es necesario que sea un guante estéril, pero debe ser un guante limpio descartable. En los establecimientos de salud que van a recibir los casos, ¿cuáles son las medidas preventivas para evitar que se contagie el resto del personal? Primero es que el paciente debe ser aislado y tener un baño propio. No puede ser un baño compartido con otros pacientes, porque sabemos que en los fomites está el virus y podríamos originar pues un contagio intrahospitalario. Se debe mantener en aislamiento al paciente hasta que las lesiones hayan desaparecido. El personal debe tener el equipo de protección adecuado, ya les mencioné cuál es, y cuando vamos a hacer algún procedimiento que signifique generación de aerosoles como una intubación, etcétera, debe hacerse en una habitación que cuente con presión negativa o en su defecto con extracción de aire, ¿no?
Todo el personal que ha tenido contacto con el paciente debe ser seguido por el servicio de seguridad en el trabajo. Y cuando vamos a transportar al paciente, el personal que está haciendo el transporte debe tener el EPP adecuado también. Las muestras de los pacientes deben ser manejados como potencialmente infecciosas y deben ser manejados de manera adecuada. También los residuos del paciente deben ser eliminados en bolsa roja y descartados de acuerdo a los protocolos del establecimiento de salud. Y el paciente debe utilizar mascarillas quirúrgicas de forma permanente. Los contactos estrechos, ya les mencioné, deben ser seguidos cada 24 horas de manera remota. Puede ser un mensaje de texto, puede ser una llamada telefónica, preguntarle por la presencia de fiebre, ¿no? Si ha tenido fiebre hay que enseñarle cómo medirse su temperatura, y a la primera presencia de malestar general o fiebre, ese paciente debe ser aislado de manera inmediata. Como les mencioné, los contactos estrechos no deben realizar cuarentena, pero si tenemos un contacto que sea pues una persona que no guarda de manera adecuada las instrucciones o yo no tenga posibilidad de seguirlo de manera telefónica, es mejor poner en cuarentena al contacto. Se le debe decir al contacto de que puede seguir su rutina diaria, pero debe comunicarse cada 24 horas o nosotros comunicarnos con él cada 24 horas y debe abstenerse de relaciones sexuales durante el seguimiento. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir al contacto? 21 días, que es el máximo de periodo de incubación. Ya sabemos de que lo que caracteriza esta enfermedad es una lesión en la piel que evoluciona como vesícula, pústula y costra y que está precedido de síntomas generales como fiebre, malestar general y adenopatías, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evaluar el caso, vamos a sospechar la probabilidad, descartar otras patologías y si es un caso probable, pues empezar todo el flujograma que les he mencionado. Hay otras enfermedades que se nos pueden confundir. Les he mencionado la varicela, también la enfermedad mano-pie-boca, pero yo creo de que el contacto con una persona sospechosa es lo clave para nosotros identificar por clínica y por epidemiología un caso. Una vez que hemos identificado el caso, hay que tomarle muestras. El INS ya ha entrenado, está haciendo entrenamiento masivo sobre muestras. Entonces, para la confirmación por laboratorio, necesitamos muestra de sangre, hisopado de las lesiones de la piel, por lo menos 2, ¿no? Con hisopos de Dacron. Este hisopo de Dacron lo tenemos por COVID en todos los establecimientos de salud. Muestra de las costras secas o de la piel cubriendo la lesión. Y hisopado nasofaringeo y orofaringeo. Algunos de los casos aquí en el país ya han tenido costras o ya casi no tienen lesiones en piel y los han identificado por el hisopado nasofaringeo y orofaringeo. Con esto se va a hacer PCR y se va a tomar también serología para descartar otra explicación como varicela, etc. Los estudios de laboratorio que se piden al paciente para ver su estado general, y esto nos va a servir para valorar gravedad, es hemograma, plaquetas, glicemia, transaminasas, TGO, TGP, creatinina, urea, electrolitos, examen de orina. En caso del paciente tenga alguna enfermedad de base, se debe pedir exámenes de laboratorio de esta enfermedad de base, RPR también, y cultivos si estamos sospechando de alguna sobreinfección. El tratamiento está en la norma también.
En general, no tenemos un tratamiento específico para el virus, pero se puede dar manejo de sostén con paracetamol, antihistamínicos, tramadol en caso de dolor, enjuagues de la boca con agua salina si hay dolor en boca, cuidado de la piel para evitar sobreinfección, con agua y jabón, limpieza frecuente, evitar frotarse los ojos porque si no se va a llevar el virus a los ojos, usar antibióticos en caso necesario por indicación médica. Bueno, es básicamente esto, el diagnóstico diferencial. Creo que lo más importante es varicela, herpes simple y herpes zóster. Y hay poblaciones que tienen mayor riesgo de gravedad. Por ejemplo, los niños, las gestantes, hay que tener cuidado porque esto puede tener transmisión vertical. Pacientes con VIH, inmunosuprimidos, pacientes con lesiones crónicas en piel, ¿no? Estos grupos poblacionales hay que valorar si lo vamos a seguir frecuentemente y si no vamos a poder mejor hospitalizar. Las complicaciones reportadas, lo más frecuente son sobre infecciones en piel. Uno de los primeros pacientes que se ha identificado en el Perú tuvo este problema, ¿no? Entonces hubo una sobreinfección bacteriana, infección ocular, cicatrización corneal, puede causar ceguera, esto si hay infección en ojos, neumonía, sepsis, encefalitis. Los signos de alarma que debemos vigilar en los pacientes en aislamiento es la aparición de más lesiones en piel. Por ejemplo, nosotros podemos ver al paciente temprano y ver con pocas lesiones y de repente empieza a progresar y aparecer muchos más, entonces ya nosotros decimos de que esto ya es un signo de alarma. Intolerancia oral, dolor ocular o visión borrosa, que es afección ocular en realidad, que puede ser grave. Adenopatías cervicales dolorosas que causan disfagia, sepsis, deshidratación moderada, alteración del sensorio, dificultad respiratoria, transaminasas elevadas, hepatomegalia, plaquetopenia severa y hipolipidemia. Y exfoliación del más del 10% de superficie corporal. Cuando aparecen estos signos de alarma, ya no puede ser manejado en domicilio. Es mejor manejarlo en un centro hospitalario. Estas son las actividades que nosotros debemos hacer según la norma. Lo he tratado de resumir en este cuadro. Búsqueda activa y pasiva de casos entre los grupos de riesgo. Es decir, no debemos esperar en el consultorio que lleguen los casos, sino de que nosotros debemos preguntar a nuestros pacientes que, por ejemplo, acuden por enfermedad de transmisión sexual, debemos valorar la posibilidad de esta enfermedad. Y además, como les mencioné, los establecimientos de salud tienen que empezar a hacer funcionar sus grupos de promoción, por ejemplo, los pares, y en bares, discotecas, puntos de encuentro, etcétera, empezar a hacer promoción, prevención, identificación temprana de casos, para llevarlos al establecimiento de salud. O sea, la búsqueda tiene que ser activa y pasiva. Identificamos el caso probable, hay que tomar la muestra para confirmación y hacer, importantísimo, el censo y seguimiento diario de contactos. Este censo y seguimiento diario de contactos debemos hacerlo con mucho cuidado y por personal entrenado. Mejor que lo hagan el personal que maneja ITS, porque ellos tienen el entrenamiento adecuado. Porque si nosotros no vamos preguntamos de la forma correcta, el paciente jamás nos va a decir con quién ha tenido relaciones sexuales en los últimos 21 días. Y no vamos a lograr el objetivo. Entonces, hay que hacerlo con el cuidado necesario y por personal con el entrenamiento adecuado. Una vez que hacemos el censo y seguimiento diario de contactos, hay que buscar signos de alarma o complicaciones, valoramos gravedad, si es leve, aislamiento domiciliario, si es moderado o severo, hospitalización, y a los pacientes aislados en domicilio no los vamos a dejar abandonados, tenemos que hacerle seguimiento cada 24 o 48 horas, si apareciera algún signo de alarma o complicación, lo llevamos a hospitalización. Y bueno, con estas actividades
creemos que vamos a lograr el objetivo de evitar que esta epidemia se propague mucho más en nuestro país. Esto está en la norma, es básicamente lo que tienen que hacer los equipos, ¿no? En resumen, una vez que hemos encontrado un caso de viruela del mono, hay que llenar la ficha epidemiológica y reportar el caso, hay que tomar la muestra, valorar la gravedad o la presencia de signo de alarma, si los tiene, hospitalizar, y si no, aislamiento domiciliario y seguimiento del paciente por 3 semanas o más hasta que duren los síntomas. Muchas gracias por la atención. Espero que haya podido absolver todas sus dudas y preguntas. Muchas gracias. Perfecto, agradecemos la exposición del doctor Salomón Durán Velasco, médico especialista en infectología de la Dirección de Intervenciones Estratégicas DIGIEPS, que trató y nos explicó un poco sobre el tema de cómo prevenir la transmisión comunitaria de la viruela del mono a nivel nacional. A continuación, vamos a presentar al doctor César Munaico Escate. Él es médico, investigador, epidemiólogo y doctor en salud pública. Estudió medicina en la Escuela de Medicina Humana Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Tiene una maestría en epidemiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y una maestría y doctorado en salud pública por la University Service University of the Health Sciences de Estados Unidos. Además, es profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la Científica del Sur, también profesor de la Universidad Privada Antenor Orrego y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es director ejecutivo de la Dirección de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC Perú, del Ministerio de Salud. El doctor César Munaico ha publicado varios artículos científicos en revistas nacionales e internacionales sobre la epidemiología y dinámica de transmisiones de las enfermedades infecciosas y tropicales. Actualmente, el doctor César está investigando la dinámica de transmisión de la pandemia COVID-19 y ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud en aspectos epidemiológicos de la tuberculosis en Latinoamérica y el Caribe. Damos paso al doctor César Munaico para su exposición. Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a revisar en esta oportunidad fortalecimiento de la respuesta para detección e investigación epidemiológica, ¿no?, de los casos de viruela del mono. Para eso vamos a revisar algunos aspectos importantes, ¿no?, porque cuando uno trabaja en vigilancia, un concepto clave es conocer bien la enfermedad que está vigilando, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos importantes. Bien, lo primero que tenemos que entender es por qué ha emergido esta enfermedad. Es una enfermedad que principalmente se ha localizado en África, ¿no?, en África Central y África Occidental, y que fue identificada producto de la estrategia de erradicación de la viruela. Y la primera noticia que se tuvo sobre esta enfermedad fue la identificación que se hizo, ¿no?, en monos, un brote que hubo en un laboratorio, ¿no?, en primates no humanos, y más o menos fue en el año 1958-59. Luego, el primer caso humano se presentó en 1970, era un niño de 9 meses de edad, que presentó fiebre y luego una erupción cutánea, que fue hospitalizado, y así es como se empezaron a detectar casos en humanos, ¿no? Esta enfermedad se ha estado focalizando principalmente en África y ha ido evolucionando y dispersándose, diseminándose básicamente en este continente, ¿no? Pero también hemos tenido algunos casos, se ha tenido casos importados en otros países a lo largo de el tiempo, de 1970, ¿no?, hasta el 2017, y eso es un periodo importante, ¿no?, porque a partir del 2017 ha habido cambios importantes en la epidemiología de esta enfermedad. Se han identificado diferentes
brotes, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en esta línea de tiempo, generalmente han sido brotes pequeños, pero también han habido brotes grandes, como ustedes pueden ver aquí en esta lámina. Y en el año 2003 hubo un brote importante en Estados Unidos, hubieron 47 casos, producto de la importación de animales de África, que infectaron a los monos de la pradera, y eso ocasionó pues, un brote importante. Entonces, un poco eso es cómo se ha ido desarrollando esta enfermedad a lo largo del tiempo, ¿no? Y dentro de África, principalmente, el país que tiene un mayor número de casos es la República del Congo, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? La mayor parte de casos se concentran justo en este país, ¿no? Y este país tiene algunas zonas importantes, ¿no? Principalmente la zona de la selva, ¿no? De la foresta, y es donde, como ven aquí, hay un mayor número de casos, ¿no? Principalmente en esta zona. Inicialmente, los brotes que se presentaron en la zona de África, ¿no? Especialmente la República del Congo, eran en niños, ¿no? Eran en niños pequeños, ¿no? Pero ya luego, conforme ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando esta enfermedad, ¿no? Se ha ido presentando en los otros grupos de edad, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí ya, pero principalmente era en niños, pero también se empezaron a involucrar otros grupos de edad. Por otro lado, esta enfermedad un poco cubre, ¿no? El mismo territorio, ¿no? De la distribución geográfica de la viruela, ¿no? Y este es un punto importante que tenemos que tener en cuenta para poder explicar por qué ha emergido esta enfermedad, ¿no? Porque se ha presentado en mayor proporción en estas zonas de África, ¿no? Y hay algunas hipótesis, ¿no? Que señalan que principalmente el resurgimiento de esta enfermedad se debe pues a varios factores, ¿no? Dentro de ellos la inmunidad de la población, ¿no? Ya sabemos que hasta 1980 se dejó de vacunar contra la viruela, ¿no? Y las personas que más o menos tienen de 50 años en adelante son los que todavía tienen protección contra esta enfermedad, pero los grupos menores ya no tienen protección, ¿no? Entonces, en ese contexto es que ha habido una resurgencia de esta enfermedad, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, ¿no? Ya les mostré que había muy pocos casos y luego ha habido un incremento importante en el número de casos. Otros factores importantes también tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con las guerras que han habido en estos países, que han obligado a la población pues a consumir, ¿no? Animales salvajes, y esto es lo que ha hecho también que haya un incremento de casos, ¿no? Se incrementa los casos en África, ¿no? Como ha pasado a partir del 2017, esto también ocasiona un mayor riesgo de exposición a las personas que van de otros países a la zona de África por diferentes razones, ¿no? Caza, turismo, etcétera, etcétera. A raíz de este reemergencia o resurgimiento de esta enfermedad en África, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, la mayor parte de casos se concentran en la República Democrática del Congo, ¿no? Pero también hay otros países como Nigeria que tienen una buena actividad. Entonces, este es un fenómeno importante que ha ocasionado pues que esta enfermedad empiece a diseminarse en otras partes del mundo, ¿no? Y vamos a explicar también cuál es la razón. Esta es la situación actual, ¿no? Hasta el momento hay más de casi 7.000 casos confirmados en 58 países, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Y bueno, ya nuestro país tiene 15 casos, después vamos a hablar un poquito sobre los casos, pero ya están pues en todos los continentes, ¿no? Ya se han identificado estos casos y este brote importante, ¿no? Que ya tiene transmisión comunitaria en varios países, como ustedes pueden ver aquí, está todavía en crecimiento, ¿no? Está creciendo rápidamente. Pero, ¿y por qué ha ocurrido este crecimiento importante de estos casos en otros países fuera de África, ¿no? Porque antes habían brotes, pero eran brotes o eran casos importados, ¿no? Que generalmente se presentaron en Singapur, en Israel y en otros países. Pero, ¿qué cosa es lo que ha cambiado, ¿no? ¿Cuál es la explicación de por qué
esta enfermedad ahora se está diseminando rápidamente en varios países, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos claves básicos sobre la transmisión para poder entender un poco qué ha pasado. Esta es una enfermedad que pertenece a los ortopoxvirus, ¿no? Y están emparentados obviamente con la viruela, y presenta dos clados, ¿no? O dos variantes. La variante de África Central, que predomina generalmente en la República Centroafricana, República del Congo y otros países de África Central, y es un virus que es mucho más contagioso y que tiene una mayor letalidad, ¿no? Por otro lado está el clado de África Occidental, que básicamente se encuentra en Nigeria, ¿no? En Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, y que es un clado que tiene menos transmisión persona a persona y que es menos grave, ¿no? Entonces, ese es un punto importante y yo quiero que recuerden un poco este clado de África Occidental, y más adelante voy a explicar por qué es importante, ¿no? La transmisión en países endémicos, ¿no? Se da a través de una transmisión zoonótica, ¿no? Todavía no se reconoce cuál es el huésped natural, pero hay animales que son susceptibles de infectarse, ¿no? Como los primates, los roedores arborícolas o los roedores terrestres. Entonces, en África se da básicamente esta transmisión, ¿no? De manera zoonótica, pero también se da de persona a persona, y han habido algunos brotes, pero que han sido brotes muy focalizados, ¿no? Tenemos aquí que esta enfermedad obviamente se transmite de manera zoonótica, yo lo expliqué, ya sea por mordidas, por arañazos, rasguños, o por comer carne cruda en las zonas endémicas en África, o también, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Había una transmisión humano-humano limitada, ¿no? Bueno, por contacto principalmente cercano, con las infecciones, con las secreciones respiratorias, ¿no? Que son gotas grandes, y con las lesiones en la piel, ¿no? Pero esto ha ido cambiando, ¿no? En este brote que tenemos actualmente, ¿no? Y aquí tenemos como ejemplo un brote en África, ¿no? Un estudio bien interesante en el cual se han presentado 4 generaciones de casos, ¿no? A través de un contacto persona a persona. Y bueno, este caso es el caso inicial, luego contagió otros casos de su familia, y luego el paciente fallecido por manipulación, ¿no? De la ropa contagió a otras personas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, se dan clúster, pero principalmente por contacto cercano, ¿no? Con los pacientes o con la ropa del paciente o los fomites, ¿no? Pero obviamente esta viruela del mono, ¿no? Que se presenta en África tiene características diferentes a lo que estamos viendo actualmente. Rápidamente, ya el doctor Salomón lo explicó, no voy a abordar más en este tema, ¿no? Pero un poco hay diferencias en la presentación de las lesiones, ¿no? Entonces, en África, generalmente las lesiones son mucho más en mayor número, ¿no? Se presenta en la cara, en las plantas, en la planta de las palmas, ¿no? En la planta de los pies, en las membranas mucosas, ¿no? Es mucho más aparatoso también. Hay ganglios, como ustedes pueden ver, observar también, a nivel cervical, también axilar, y a nivel de la ingle, ¿no? Entonces, y hay diferencias importantes, ¿no? Y una de las diferencias importantes que tenemos que tener con este brote que hay ahora en todo el mundo, ¿no? Es la letalidad. Entonces, en África, por las condiciones que tiene África, la letalidad que se ha observado tanto del clado de África Central como del clado de África Occidental es mucho mayor, ¿no? Y en el brote actual solamente tenemos un solo fallecido, ¿no? Entonces es importante ver esas diferencias. Bien, ahora veamos qué ha ocurrido con este brote actual, ¿no? Con el problema actual que tenemos de viruela del mono en todo el mundo. Como ya les comentaba, en el 2003 hubo un brote en Estados Unidos, ¿no? Producto de la importación, pues, de animales, ¿no? Y aquí, bueno, tienen las características de la sintomatología, que era rash, fiebre, podía haber adenopatías, dolor de cabeza, ¿no? Y un punto interesante de este estudio es que también involucró a población pediátrica, ¿no? Y esta población pediátrica tenía un mayor riesgo de hospitalizarse, así como de ingreso a UCI en comparación que de la población adulta, ¿no? Entonces es un punto importante que hay poblaciones de riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero
ya esto, en los brotes que hemos tenido actualmente en Reino Unido, por ejemplo, se dan algunas características importantes, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, en este reporte, en esta publicación, se reportan 3 clústeres, ¿no? Hay clúster de una sola persona, que es la persona que se identificó inicialmente en Reino Unido y que vino de Nigeria, ¿no? Luego ha habido otro clúster más, pero ha habido un clúster más grande, ¿no? Que se relacionó principalmente con personas que tienen relaciones con otros hombres, ¿no? El grupo de HSH. Y aquí tenemos que aclarar algunos puntos importantes, ¿no? Esta es una enfermedad que se está identificando en este grupo, pero es una enfermedad que está relacionada con el comportamiento, ¿no? Con el comportamiento sexual, ¿no? Esta enfermedad se puede contagiar cualquier persona, ¿no? Pero principalmente ahora, en este momento, el mayor riesgo de contagio está en personas que tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Y ese es un factor importante que tenemos que reconocer y tener en cuenta, ¿no? En el brote de Reino Unido, ¿no? Que donde se reportaban 3 clústeres, todas las personas eran hombres en general, ¿no? Entre 20 y 49 años, ¿no? El 59% eran personas que eran gay, bisexuales, o hombres que tenían sexo con otros hombres, ¿no? Y tenían antecedentes de viajes también, ¿no? En varios países. En general, los casos confirmados eran leves y se manejaban en casa, ¿no? Y el punto importante era el contacto estrecho, piel a piel, durante relaciones sexuales, ¿no? Acá, ustedes pueden ver esta distribución acá, la mayor parte eran hombres, pero también vieron algunas mujeres, ¿no? Otro brote que se hizo en Portugal, igual tenía el mismo patrón, ¿no? Principalmente eran población HSH, era gente joven, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Principalmente hombres, y tenían algunos antecedentes de infección por VIH, ¿no? Y principalmente el factor importante era el contacto sexual con múltiples personas, ¿no? Ese es un punto importante que tenemos que tener en cuenta, y es lo que está actualmente diseminando esta enfermedad, ¿no? Que es un comportamiento de riesgo, ¿ok? En Italia lo mismo, ¿no? Y aquí en Italia importante, ¿no? Este estudio, ¿no? Que ya relaciona genéticamente los casos con el clado de África Occidental, ¿no? Entonces es un punto importante, ¿no? Igual, ¿no? Vemos acá otro reporte que también el clado que se relaciona con este brote es el clado de África Occidental. En el país ya el INS ha hecho ese estudio y también relaciona los casos con África Occidental. Ok, ¿qué pasa en el país? Ya se han notificado 15 casos, una persona de nacionalidad venezolana y 14 peruanos, básicamente en Lima Metropolitana, y se han presentado en Surco, en San Martín de Porres, Pueblo Libre y Jesús María, ¿no? Los antecedentes de importancia, VIH, targa, algunos han tenido sífilis, ¿no? Y el comportamiento de riesgo son personas HSH, pero que tienen múltiples parejas, ¿no? En las últimas semanas. Entonces es un factor importante. El factor principal que está moviendo esta enfermedad es el tener múltiples parejas sexuales. Y ahorita vamos a ver un poco, vamos a entender bien cómo es esta dinámica de transmisión, ¿no? La mayor parte han tenido síntomas y signos iniciales: cefalea, astenia, fiebre, ¿no? Lesiones que van entre vesículas, pústulas, clústeres umbilicales y costras de la lesión, así como las lesiones se han localizado en las manos, pies, cabeza, dorso, ano y genitales, ¿no? Y todos los pacientes están actualmente en su casa, ¿no? Entonces es un punto importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Revisemos esto, la dinámica de transmisión, para poder entender por qué se ha diseminado tan rápido, por qué se está diseminando tan rápido esta enfermedad, ¿no? Y esto tiene que ver, como ya les dije, con el comportamiento, ¿no? Con el comportamiento de las personas. Y tiene que ver mucho con las redes sexuales, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, este es un gráfico, ¿no? Donde muestra el contacto, ¿no? Aquí en este grupo son las redes asortivas, ¿no? Que son redes donde no hay mucho contacto, ¿ok? Como ustedes pueden ver, esta persona no tiene contacto con nadie, esta persona sí, con 2 personas, ¿no? Pero las redes disasortivas, o aquellas redes que son desordenadas, donde hay una persona que tiene un contacto largo, ¿no? Con una red larga de contactos, ¿no? Y esto es lo que está actualmente moviendo, ¿no? Esta enfermedad. Entonces aquí tenemos que entender y empezar a trabajar
¿Cuál es la importancia, ¿no?, de la red sexual en la salud sexual, ¿no? Básicamente ya esto lo sabemos bastante por los estudios que se han hecho en VIH o en ITS, ¿no?, donde tienen que ver mucho, ¿no?, la transmisión de estas enfermedades. Si bien es cierto, esta enfermedad de viruela del mono no se transmite de manera sexual, pero sí se transmite durante, ¿no?, las relaciones sexuales, ¿no?, por el contacto estrecho que hay. Entonces, ¿por qué es que esta enfermedad se está diseminando rápidamente, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho cómo es la red de contactos, ¿no? Entonces, depende mucho del tamaño de la red, de la presencia y ubicación de personas claves de alto riesgo, ¿no?, dentro de la red, ¿no?, esas personas que tienen múltiples parejas sexuales, y también de la conexión sexual, ¿no?, dentro de la red. Las redes sexuales que son mucho más selectivas, ¿no?, versus las redes sexuales desordenadas, también juegan un rol importante, ¿no? Y aquí lo vamos a ver, las redes asortivas, donde son redes mucho más cerradas, pero en las redes desasortivas, donde son más desordenadas y el contacto se da, ¿no?, con múltiples parejas, ¿no? Y esto es un poco lo que está moviendo esta enfermedad, por eso que tenemos que trabajar, ¿no?, con los grupos que tienen, ¿no?, múltiples parejas sexuales, ¿no? Es ahí donde tenemos que enfocar la intervención para detener, ¿no?, la cadena de transmisión. Bien, entonces aquí es importante también, el grupo que está siendo afectado son el grupo HCH, pero generalmente que tienen muchas parejas, múltiples parejas, ¿no? Y es un grupo que tenemos que estamos ya trabajando con la estrategia VIH para poder intervenir y dar los mensajes necesarios para poder cortar la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, este es un punto importante, ¿no? Por eso es que esta enfermedad se está presentando, no se está diseminando en todo el mundo, ¿no? Básicamente porque se está relacionada ahora con el comportamiento de riesgo, ¿no?, de tener múltiples parejas sexuales, ¿no? Antes de este incremento de casos, la mayor parte de casos eran importados, gente que venía de África, ¿no? Y los contactos que se daban, o los casos que aparecían después, eran muy pocos, ¿no? Entonces, otro punto importante también que tenemos que entender dentro de esta enfermedad, y que también viene de conceptos de VIH y ITS, es pues que estas redes sexuales también son sociales, ¿no? Entonces, y ya lo mencionó el doctor Salomón, o sea, tenemos que incidir también, enfocar, ¿no?, en las redes sexuales, las redes sociales que se han convertido ahora en un medio para poder conectar a las personas, ¿no? Y también puede ser un medio para poder conocer personas y poder también, esta enfermedad poder diseminarse a través de esto, ¿no? Entonces, estas redes sexuales están incrustadas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y también son redes que son sociales e históricas. Es importante entender esto, y ahí es clave, ¿no?, que podamos trabajar también los mensajes, ¿no?, tratando de evitar la discriminación en general, el grupo en el cual por ahora se está presentando, pero también se puede, como ya hemos visto en otros países, se está extendiendo también a otros grupos de la población, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y obviamente las intervenciones tienen que estar enfocadas, ¿no?, en los grupos de alto riesgo, ¿no?, y aquellos que principalmente tienen múltiples parejas. Entonces, el entender estas redes sociales nos ayuda a entender dónde tenemos que intervenir, ¿no? Aquí tiene que ver un poco, ¿no?, varios factores. Vamos a discutir algunas cosas rápidamente. Tiene que ver, ¿no?, cuál es el grado de heterogeneidad de esas redes, ¿no? Si son homogéneos o si son heterogéneos, ¿no? Nos interesan las redes que son muy heterogéneas, o también el grado de homofilia, ¿no?, el grado de ordenamiento que tienen las redes, ¿no? Las redes que son disociativas, donde son mucho más grandes, desordenadas, ¿no?, son las redes donde hay mucho mayor riesgo, ahí es donde tenemos que buscar. También tenemos que ver con la centralidad de la red, ¿no?, el between, ¿qué quiere decir? Identificar personas que conectan varias redes, ¿no? Entonces son factores importantes que tenemos que tener en cuenta para poder enfocar, ¿no?, las actividades de prevención y de control, ¿no? Por otro lado también, ¿no?, tomando el ejemplo de VIH, ¿no?, es la mezcla, los patrones de mezcla, ¿no? O sea, hay personas, ¿no?, que son heterosexuales, que también tienen comportamiento de alto riesgo, ¿no?, tienen múltiples parejas, ¿no?, y esas personas se mezclan también con personas de bajo y mediano riesgo, ¿no? Lo mismo pasa con las parejas HCH, también igual hay personas que son de bajo riesgo, de alto y de mediano riesgo, ¿no? Y esta
esta interacción que hay entre estos grupos también va a generar, ¿no?, que esta enfermedad se siga diseminando más fácilmente dentro de la población, ¿no? Entonces es importante entender, ¿no?, este concepto de redes, ¿no?, para poder enfocar nuestras medidas preventivas, ¿no? Y aquí un punto importante, ¿no? Para esta enfermedad hay un pequeño grupo de personas, ¿no?, que tienen un alto grado de conexión, ¿no?, y ellos son los que transmiten también mucho más fácilmente esta enfermedad, como se ha visto en otros, en Europa, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este aspecto de las redes, ¿no? Entonces aquí, en lo que son las parejas concurrentes, el número de parejas sexuales es el mismo en el tiempo, por ejemplo, ¿no? O durante la relación sexual juega un rol importante en la dinámica de transmisión, es importante, ¿no? Y también la importancia que tiene que ver con la duración de la infecciosidad. Esta enfermedad, a diferencia de otras enfermedades, ¿no?, puede transmitirse hasta 21 días, ¿no? Entonces eso hace también que tenemos que tener en cuenta el trabajo que se tiene que hacer con las personas, con los contactos, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, tener en cuenta esta dinámica que se da dentro de las redes, ¿no?, para poder hacer las intervenciones, ¿no? Entonces la red empezó la epidemia de VIH, ¿no?, en el grupo de HSH, ¿no?, en Colorado, por ejemplo, una red grande. Entonces es como a través de las redes es que esta enfermedad se está diseminando a nivel mundial, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, y ya nosotros tenemos bastante experiencia en el trabajo en VIH y ITS, entonces tenemos que aplicar esos conceptos para poder orientar las actividades de prevención y control, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de VIH donde hay diferentes tipos de clúster, ¿no? Clúster que están conformados por personas que tienen relación solamente con otros hombres, o también personas que tienen relación, ¿no?, tienen contacto heterosexual. Entonces es importante tener en cuenta esto porque ahora la mayor parte de casos se está identificando en este grupo de la población, pero también se puede, ¿no?, como ya estamos observando, en otros países se están enfermando también otras personas de otros grupos de la población. Entonces es importante tener en cuenta este concepto clave, ¿no?, que hemos aprendido del VIH y de las ITS, para poder enfocar las estrategias de prevención y control. Entonces tenemos que trabajar, ¿no?, la parte comunicacional de la población general, pero también tenemos que enfocarnos en este grupo, ¿no?, que es importante. Bien, entonces, ya entendiendo bien un poco cómo es que esta enfermedad se está diseminando actualmente en el mundo y en el país, vamos ahora a ver cuáles son las estrategias de vigilancia que está planteando el Centro Nacional de Epidemiología, ¿no? Y las estrategias de vigilancia lo que buscan es principalmente poder entender la transmisión, poder identificar patrones, grupos de riesgo, ¿no?, con la finalidad de poder intervenir, ¿no? Y ahí se está trabajando de manera coordinada, ¿no?, con la estrategia VIH, con DIGES, y también con las otras direcciones del Ministerio de Salud. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces la vigilancia es clave. Ya hay una propuesta, hoy día debe estar saliendo la propuesta de norma de vigilancia de esta enfermedad, ¿no?, así como también hay otros tipos de vigilancia que están haciendo, ¿no? La búsqueda institucional, estamos trabajando en CERIX y WAN, identificando de manera retrospectiva también más casos, ¿no? Así como también es importante trabajar la vigilancia comunitaria en lugares de socialización, ¿no?, de esos grupos de alto riesgo. Ahí se va a trabajar con la estrategia de VIH. Es importante no estar esperando a que lleguen los pacientes, sino empezar a tratar de buscar e identificar los pacientes para poder cortar la cadena de transmisión, ¿no? Y aquí es importante el rastreo de contacto, ¿no?, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? O sea, las personas que recién se han puesto en contacto con esta persona que tiene esta enfermedad, ¿no?, para poderlos hacer seguimiento, ¿no?, y luego ponerlos en aislamiento si que tienen síntomas, pero también tratar de identificar cómo se contagió esta persona, en qué circunstancias se contagió esta persona, para poder entender bien, ¿no?, la dinámica de transmisión y poder tomar las medidas adecuadas. Ya para terminar, el Centro Nacional de Epidemiología ha planteado 3 escenarios. Estos escenarios ya se están revisando a la luz de la nueva información que se tiene, ¿no? Pero tenemos 3 escenarios, ¿no? El escenario de casos importados sin transmisión local, que era el primer escenario que se tenía en cuenta. Ya en este escenario ya no estamos
en el escenario 2, que son casos importados con transmisión local limitada por ahora, ¿no? Y tenemos el escenario 3, que es un escenario donde ya hay transmisión comunitaria, ¿no? Donde ya se ha extendido esta enfermedad, no solamente en Lima, por ahora tenemos casos en Lima, pero igual pueden aparecer en otros lugares del país. Entonces es importante, ¿no?, tener en cuenta estos conceptos de cómo, o entender cómo es que se está diseminando la enfermedad para poder dirigir las estrategias de prevención y control. Bien, eso es lo que les quería comentar por el día de hoy, ¿no?, en esta reunión. Tenemos que empezar pues a trabajar para poder detener a este brote que está ocurriendo, ¿no?, en el mundo y también en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor César Munaico Escate, médico epidemiólogo e investigador del CDC, que nos habló un poco de cómo fortalecer la capacidad de respuestas para la detección, investigación epidemiológica y tratamiento oportuno de los casos de la viruela del mono. A continuación, estimados participantes, si tienen alguna consulta, lo pueden escribir a través del chat para poder ser resueltas por nuestros especialistas. Tenemos una pregunta, doctor, es ¿cómo sospechar de un caso probable cuando se encuentra en la etapa prodrómica de la enfermedad en la que usted nos explica? ¿Ya se produce contagio? Prodrómica, perdón. Esta pregunta es para el doctor Salomón. Doctor Salomón, ¿nos escucha? Sí, yo creo de que en general la lesión dérmica es la clave, ¿no?, para la identificación del caso, y la pregunta me parece que es interesante. ¿Cómo identificarlo en la fase prodrómica? En la fase prodrómica se va a caracterizar por fiebre, cefalea, aparición de ganglios, y que puede ser común a muchísimas enfermedades que son comunes en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo identificar un caso antes que aparezca la lesión? Yo creo que el contacto, el antecedente epidemiológico, es el que aquí nos va a marcar el asunto. O sea, si esto aparece en uno de mis contactos censados, entonces uno de mis contactos censados, contacto de un caso, empieza con fiebre, cefalea, malestar, yo ya creo que yo ya sospecho con bastante certeza de que este es un caso que va a progresar a lesiones en piel. Si no es así, yo lo veo un poco difícil, ¿no? Que en este momento podamos hacerlo. Yo podría, de todas maneras, yo creo que en los establecimientos de salud, en toda persona que aparece con malestar general, fiebre, aparición de adenopatía cervical, en algunos casos dolorosas, yo debo empezar a interrogar, ¿no?, sobre esta conducta. Pero en todo caso es una situación difícil, ¿no?, porque la lesión en piel es lo que marca esta enfermedad. Listo, perfecto. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Munaico. ¿Cuáles han sido las características de los primeros casos que se han presentado en Perú? Sí, bueno, las características de los primeros casos, como ya les comenté, son 15 casos, de ellos un caso de un ciudadano extranjero, venezolano. Los antecedentes, como les comenté, son personas que son HSH, que han tenido múltiples parejas, que también algunos de ellos han tenido infección por VIH, ¿no?, y algunas enfermedades de transmisión sexual, y entre ellos no hemos identificado, ¿no?, relación, ¿no? Entonces, y esto hace obviamente que estemos ya en el escenario 2, como ya les comenté, ¿no? La mayor parte de casos ha tenido síntomas generales, ¿no?, como les comenté en la presentación, y las lesiones, han tenido pocas lesiones en la piel, y también principalmente, ¿no?, en la lesión en la zona anogenital, ¿no? Es un poco son las características de los casos que hemos tenido hasta ahora. Son 15 casos, ¿no?, que estamos estudiando o investigando aquí en el CDC. ¿Cuántos días de descanso médico se le da a un paciente infectado con la viruela del mono?
Ah, Doctor Salomón, a ver si nos puede responder sí, esta bueno, pregunta, por favor. interesante. Les mencioné que el aislamiento como mínimo es 21 días, eh, pero puede ser más de acuerdo a la desaparición de las lesiones en piel. Recordemos que mientras no desaparezcan las lesiones en piel, el paciente sigue contagiando. Entonces, esto va a ser un reto para salud, ¿verdad? Salud, después de 21 días ya empieza todo un trámite que es medio difícil. Eso lo entienden más los de salud eh, eh, que ellos, pero es mínimo 21 días y puede ser más de acuerdo a la duración de las lesiones en piel. Tenemos otra consulta para el doctor Munaico. Dice, considerando los conceptos en epidemiología, ¿podemos seguir hablando de brote o podemos decir que estamos frente a una nueva pandemia, considerando su extensión en varios países y continentes en el mundo? Bien, bueno, en realidad es un brote que estamos teniendo en varios lugares. Para denominarlo pandemia requiere de otros criterios, ¿no? La gravedad. En general, esta enfermedad, la mayor parte de casos hasta ahora, ¿no? Han tenido una evolución leve, ¿no? Y estamos teniendo ahora ya transmisión comunitaria, ¿no? En algunos países, y en el país también tenemos por ahora limitada, es lo que hasta ahora hemos identificado, ¿no? Todavía la OMS no la ha catalogado como una enfermedad que ponga en peligro la salud pública mundial, entonces es otro factor también que hasta ahora descarta que sea considerado como una pandemia, ¿no? Por otro lado, también la transmisión. Esta enfermedad tiene una baja transmisión, ¿no? En comparación de otras enfermedades, ¿no? Y esos son otros criterios que tiene que tener en cuenta. Más hay otros criterios, ¿no? Como que ponga en riesgo el comercio mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahora no cumple, ¿no? Y difícilmente va a cumplir estos requisitos, pero igual hay que estar observando cómo evoluciona el comportamiento, ¿no? De estos brotes que estamos teniendo a nivel mundial. Perfecto, tenemos otra consulta acá de uno de los participantes donde nos dice, ¿la viruela del mono es enfermedad oportunista? ¿Qué ocurre si se contagia a un paciente con cáncer o COVID-19? No sé si el doctor César Munaico nos puede responder a esta consulta, por favor. Le repito nuevamente, si la viruela del mono es una enfermedad oportunista, ¿y qué ocurre si se contagia a un paciente con cáncer o con COVID-19? No, no es una enfermedad oportunista, en realidad, si bien es cierto, se está presentando en pacientes que tienen antecedentes de VIH, pero se puede presentar en cualquier persona. Y bueno, y le pediría al doctor Salomón que también pudiera ampliar también, que ver la parte clínica, ¿no? Entonces, sí hay, obviamente, personas de riesgo, son los niños, por ejemplo, mujeres embarazadas, ¿no? Que pueden evolucionar mal, y eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? No sé si el doctor Salomón puede ampliar la respuesta. Sí, bueno, como menciona, no es una enfermedad oportunista, ¿no? Pero sí las personas que tienen cierto tipo de inmunosupresión pueden desarrollar enfermedad grave. Entonces, eso sí, no sé si eso responde a la pregunta. Listo, tenemos otra consulta, dice, soy la licenciada Abel Bustamante de la red Ucubamba Amazonas. Dice, ¿existe en el Perú alguna vacuna para ¿existe en el Perú vacuna de prevención para la viruela del mono? No sé si el doctor Salomón o el doctor Munaico nos podría responder esa consulta, por favor. Existe vacuna para viruela del mono y en general para viruela, ¿no? Pero el problema es que no lo tenemos disponible aún en el Perú. Y la indicación no es la vacunación masiva de la población, sino se utiliza como profilaxis secundaria, es decir, la enfermedad se puede abortar y se puede aplicar en los contactos estrechos para evitar que los contactos desarrollen enfermedad. Y también se puede aplicar en personal de salud que vaya a atender pacientes de viruela del mono. Serían las dos únicas indicaciones que hasta ahora son reconocidas.
El Ministerio de Salud está haciendo coordinaciones con la OPS para obtener la vacuna, pero en este momento no contamos con esta. Perfecto. Muchas gracias por la duda. Hay otra pregunta, dice, en caso de ser una gestante, ¿hay riesgo de transmisión al feto? Bueno, sí, hay riesgo de transmisión al feto. Esto es lo peligroso por el cual una gestante adquiere la enfermedad y por esto es que debe ser manejado con cuidado. Está relacionado a abortos, mortinatos, etcétera, y esto puede ser una posibilidad. Agradecemos las consultas de los participantes. No sé si hay otras consultas más. Acá tenemos una consulta más. Dice si las personas vacunadas contra la viruela humana están protegidas también contra la viruela del mono. Bueno, sí, hay protección cruzada entre la viruela, la vacuna para viruela humana y viruela del mono, pero el problema está de que en el Perú, no tengo el dato exacto de cuándo se aplicó la última campaña de vacunación, pero fue en los 60 que ocurrió el último brote y donde se aplicó en la zona de Loreto vacuna de manera masiva. Pero en el resto del país no, entonces probablemente pues las personas mayores de 60 años puede ser que tengan la vacuna, ¿no? Eh, pero los menores no. Esa es una de las situaciones que debemos tener en cuenta. ¿Por qué en África eh, ellos estaban protegidos en los años 80? Porque la viruela se erradicó muy tarde en África. Y por eso se presentaba en niños, ¿no? Porque los jóvenes y los adultos tenían vacuna. Pero esta situación no sucedió en las Américas. En las Américas la viruela se desapareció antes. Tenemos otra consulta para el doctor Salomón. Dice, actualmente se puede tener, ¿cuántos casos ya se ha detectado y qué medidas se han tomado desde el MINSA? Bueno, no sé si el doctor Munaico puede responder esta pregunta. Yo sé que son 15 casos, pero el doctor Munaico puede tener más datos. Sí, Perfecto. actualmente son 15 casos que hemos identificado, pero igual estamos siguiendo otros casos, estamos haciendo la investigación de otros casos. Y bueno, las medidas que se toman es, desde parte de epidemiología, por ejemplo, es hacer la investigación de casos, ¿no? Notificarlo, ¿no? Al sistema CIEP brotes, y de ahí pasa ya al área de GIES, ¿no? Donde ellos ya ven el seguimiento del paciente, la atención, ¿no? Entonces se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Salud para poder atender adecuadamente a los pacientes. Tenemos otra consulta. ¿Cómo sugiere el manejo de residuos contaminados del paciente en casa? Si la familia bota en bolsas rojas los residuos de papel higiénico u otros. No sé si ahí alguien de los especialistas nos pueda ayudar con esta consulta que nos hacen. ¿Cómo sugieren el manejo de los residuos contaminados de un paciente con la viruela del mono en casa? En este caso, yo creo de que, en primer lugar, los residuos hay que tener en cuenta que son residuos potencialmente infecciosos, ¿no? Eh, entonces, deberían ser botados o almacenados en una bolsa, embolsados y tener cuidado de no manipular estos. Ahora, yo recuerdo que en el COVID inicialmente, y podíamos seguir esta recomendación, los establecimientos de salud podrían recogerlo, ¿no? Aquellos que hacen visita domiciliaria, de tal forma que puedan ser eliminados de manera adecuada como residuos biocontaminados. Eh, Esta podría ser una de las formas para evitar, pues, de que puedan ser desechados, que se desechen junto con la basura común, que nosotros sabemos que son manipulados luego por personas que se dedican a la recolección de objetos de segundo uso, cosas así, o cachineros, como decimos nosotros, ¿no? Pero
Entonces, para evitar esto, tendríamos que tener todos estos cuidados. Perfecto, muchas gracias a nuestros especialistas por resolver todas las dudas de los participantes. Y vamos a dar, como cierre del evento, vamos a dar las palabras finales de la doctora Ada Pastor Huizueta, quien es la directora de Responsabilidad Social y Relaciones Interinstitucionales de la Escuela Nacional de Salud Pública. Doctora Ada, adelante, por favor. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, muy amables. Principalmente quiero agradecer a las más de 550 personas que nos encontramos conectados en este momento. Agradecer por el interés y sobre todo por el tiempo dedicado para conocer más sobre un problema de salud en el cual nosotros estamos tratando de darles el apoyo a través de la Escuela Nacional de Salud Pública. En este momento, a nombre de la doctora Leslie Sierra, directora de la Escuela Nacional de Salud Pública, queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y sobre todo la presencia del doctor Carlos León Posada, la presencia del doctor Ruiz, quien siempre colabora tantísimo con nosotros, y la presencia del doctor Salomón Durán, a quien hemos escuchado como el último expositor, y al doctor César Munaico desde el CDC. Vamos a continuar con estas ponencias. Estoy leyendo todos los comentarios que nos han hecho el favor de enviar. Agradecemos a quienes nos dicen muy buenas ponencias. Creo que eso es lo que alimenta el espíritu de poder seguir adelante, doctor Munaico, doctor Durán, con el esfuerzo que vienen haciendo. Si ustedes leen los mensajes que tenemos en los chats, todos son de agradecimiento por este tiempo y este espacio. Vamos a repetir una nueva reunión probablemente el día 19 de julio, y tenemos otra reunión programada sobre el mismo tema en el mes de agosto, y les vamos a ir avisando para poder compartir esta experiencia. Y esperemos que cerremos filas frente a este problema, como lo hemos hecho con el COVID-19, y que juntos podamos enfrentar esta nueva amenaza que se cierne sobre nuestro país y en general en el mundo. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos siempre a esta su Escuela Nacional de Salud Pública. Esta escuela es la Escuela Nacional de Salud Pública de todos nosotros. Muy agradecido. Agradecemos las palabras de la doctora Ada Pastor, quien es la directora de Responsabilidad Social y Relaciones Interinstitucionales de la Escuela Nacional de Salud Pública. Hemos llegado a la parte final de este evento protocolar sobre la preparación y respuesta frente a la viruela del mono. Agradecemos de manera especial por su participación a las autoridades presentes de la Escuela Nacional de Salud Pública, del CDC y de la DGIEPS. Y para finalizar, por favor, le pedimos a todos los participantes que puedan activar su video para poder hacer una foto protocolar. Permítame, Jonathan, una interrupción y hacer llegar el saludo de la Escuela Nacional de Salud Pública a todos los maestros en el país, reconocer su importante labor, y a todos quienes en el auditorio que hoy nos encontramos son maestros, son profesores. Hoy, día 6 de julio, Día del Maestro, queremos reconocer en cada uno de ustedes como un maestro en salud pública en el país. Somos quienes tenemos que comunicar el mensaje a la población para que la población pueda autocuidarse, ser su médico interno también. Feliz Día del Maestro para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ada Pastor. Estimados participantes, por favor, activar sus cámaras. Muy bien, gracias. Por último, agradecemos a todo el equipo organizador por su entrega y profesionalismo que aseguró el éxito de esta actividad protocolar. A nombre de la Escuela Nacional de Salud Pública y del Ministerio de Salud, damos por finalizado este evento. Quien les acompañó en el transcurso de este evento es el licenciado en Comunicaciones, Jonathan Peña Rojas, de la Escuela Nacional de Salud Pública. Gracias por su asistencia y hasta otra oportunidad.
siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.